Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver el secreto de la felicidad. Para mí es uno de los secretos de la felicidad y es la importancia de ser agradecido. Les voy a hablar sobre la gratitud, sobre mi experiencia sobre la gratitud, qué es, cómo aprendí a aplicar este concepto y cómo cambió mi percepción, cómo cambió mi día a día, cómo cambió mis acciones, mi vida, poder estar desde ese estado. Lo primero es entender qué es la gratitud. Para mí, desde lo que yo leo y lo que yo conozco y lo que yo he aplicado, la gratitud es ese estado en donde vos te sentís bien, te sentís pleno, te sentís satisfecho con las cosas que tenés en tu vida. No solamente las cosas tangibles, las cosas físicas y externas, sino también con todo lo que tiene que ver con la parte interna, la parte emocional, la parte mental, la paz, la alegría, la felicidad, las relaciones, la familia, todo lo que tenga que ver con tu vida y que vos estés conforme, estés en paz con eso. Para mí eso es un estado de gratitud. Estar agradecido, estar feliz de lo que tengo hoy en mi vida, es un estado en donde me siento pleno, me siento bien, me siento feliz con todo lo que tengo en mi vida. En mi experiencia, particularmente yo cuando era más chica y justo cuando fui madre, siempre cuento el antes y el después del momento en que nació la Cami, vivía siempre enojada, desde la queja, desde la víctima, desde la frustración, desde la infelicidad, porque no estaba conforme con la vida que tenía, pero tampoco hacía nada para cambiarlo, pero tampoco sabía y no tenía la información de que yo era la responsable. Estaba desde un papel de víctima porque no tenía la información que durante los años fui adquiriendo y que les voy transmitiendo día a día con cada video. Desde ese estado de malestar, queja, miedo, frustración, enojo, uno emite una vibración dependiendo la emoción en la que se encuentre. Entonces, el primer punto es entender que por lo general a mí me pasó vivir en automático desde ese estado de vibración, desde ese estado de emoción. Desde el miedo, que habla en un video si existen dos entes, dos entidades que mueven a las personas, que están en el cuerpo de las personas, o estás desde el miedo o estás desde la fe. Cuando vos estás desde el miedo aparecen todas las emociones negativas o más bajas, no son negativas sino que son más bajas porque calibran en una vibración más baja que las emociones positivas. El miedo, la ira, la culpa, la queja, la preocupación, todas esas emociones calibran en un estado muy bajo. Por lo tanto, voy asimilando, voy atrayendo más de lo mismo cuando me encuentro en uno de esos estados. Esta información yo no la sabía, por lo tanto yo vivía desde la queja, vivía desde el enojo, vivía de la frustración, vivía mal todo el tiempo, vivía mal, no me gustaba mi vida, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba mi relación, no quería ser madre, estaba negada a todo lo que me pasaba, pero tampoco hacía nada para cambiarlo. Entonces estaba desde un lugar donde no aceptaba y tampoco hacía nada para cambiarlo. Por lo tanto, seguía construyendo más de lo mismo, porque mis pensamientos eran eso, mis emociones eran esa, y yo atraía, estaba como en un bucle, en un círculo, en donde atraía más de lo mismo. Entonces, ese es el primer punto. Por lo general, desde mi experiencia, toda la gente vive en automático, pero en un automático negativo. ¿Por qué? Porque están desde la queja, están desde la preocupación, desde el estrés, están enfocados en lo que no tienen, en lo que les falta, y estar en ese lugar, desde ese estado, lo único que genera es más de lo mismo, atraer más de lo mismo. Una vez que yo entiendo este concepto es cuando decido empezar a cambiar la vibración, la emoción, el pensamiento, para salir de ese bucle y poder entrar en otro en donde me sienta bien. Yo lo único que quería era sentirme bien, estar en paz, estar feliz con mi vida, nada más. Entonces, ¿qué hice? Empecé a cambiarme a mí misma para poder salir de ese estado, entendiendo que nunca vas a ser feliz. No hay felicidad desde un estado de miedo, frustración, queja, preocupación o ira. No hay felicidad en ese lugar, no vas a encontrar felicidad en ese lugar. Es importantísimo que se metan eso en la cabeza, que escuchen e incorporen esta información, porque por lo menos yo, desde mi experiencia, todos los años que pasé, fueron como tres años hasta que acá me cumplió los 2, más mi año de embarazo, desde ese lugar nunca fui feliz, porque estaba desde la queja, desde el miedo, desde todas esas emociones que calibran bajo, y seguía atrayendo más de lo mismo, construyendo, creando más de lo mismo en mi realidad. Era un bucle en el cual no iba a salir y en el cual nunca vas a ser feliz. Entonces, lo primero es ser consciente, entender este concepto y hacerte consciente.
cuando estás enojado, cuando estás de la ira, cuando estás de la culpa, qué estás hablando, qué estás diciendo, cuál es tu diálogo, porque con tu diálogo, con tus palabras, vos estás creando más de la misma emoción. Entonces, si te enojaste con alguien, te enojaste por algo, si te estás quejando porque no tenés algo, te cortaron la luz, te pasó algo, alguna situación, adversidad, caída, fracaso o como quieras llamarlo, entender cómo vas a percibir eso y qué es lo que vos vas a emitir, qué es lo que vos vas a decir, porque vas a seguir atrayendo, creando más de lo mismo cuando estás en esa situación, y eso no te va a llevar a la felicidad. Desde mi experiencia, no vas a ser feliz si estás de ese estado. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Me vas a decir, por ejemplo, si tienes una pelea con tu jefe, bien, tu jefe te caga pedos y te pone en un lugar en donde no es tu responsabilidad, o estás con el auto bien y te chocan. Bueno, en ese caso, en esas situaciones, nosotros no tenemos la culpa, son cosas externas que nos pasan y eso es normal. Ahora, ¿qué sí puedo controlar yo? Yo no puedo controlar eso. Lo que yo sí puedo controlar es mi respuesta, es mi reacción, y ahí es donde cae toda la responsabilidad y ahí es donde se cambia absolutamente todo. Yo sé que va a haber situaciones que me pasan cosas, que mi vida no es como yo quiero, que no me gusta esto y esto y esto, me falta esto y esto y esto, tengo esta enfermedad, mi mamá, mi papá, mi expareja, mi hijo. Todas las cosas que te pasan a vos, a mí me pasan en otros aspectos, a otra persona le pasan en otros aspectos. No sos la única persona que tiene problemas, empezando por ahí. Ahora, está en tu poder, en tu responsabilidad, cómo vas a percibir esas cosas y qué vas a hacer para poder resolver, para poder cambiar la percepción y para poder salir de ese estado, entendiendo que si quieres ser feliz, quieres estar en paz, entonces hay que salir de ese estado de seguir emitiendo las mismas vibraciones y pasar a una vibración de amor y de gratitud. ¿Por qué la gratitud? Porque la gratitud es una de las emociones, junto con la aceptación, con el amor, con la alegría, que son más elevadas, calibran en un nivel más elevado, al contrario de la culpa, la ira, el estrés, la preocupación, el miedo. Están en un nivel más arriba, por lo tanto la vibración que emiten es mucho más elevado y siguen atrayendo más de lo mismo. Es igual que con las otras emociones. Entonces, cuando yo me ubico desde un lugar de gratitud, ¿qué significa gratitud? En donde empiezo a agradecer, a ver qué sí tengo y agradecerle a Dios, a la vida, al universo, a lo que vos creas, dar tu aceptación a eso que tenés y tu conformidad, estar en paz, estar feliz por eso que tenés, así sea poquito, así sea mínimo, así sea nulo para vos, pero ya lo tenés. Pensá 3 cosas que puedas agradecer. Tenés una casa, tenés algún familiar, tenés comida, tenés ropa, tenés trabajo. Independientemente de si no estás en el lugar que querés, si no es el trabajo que te gusta, si no es la comida que te gustaría comer, pero lo tenés. Si hay gente que no lo tiene, entonces poder verlo desde ese lugar, empezar tu día enfocándote en lo que sí tenés para que puedas entrar en ese estado de gratitud y desde ese estado seguir atrayendo lo mismo y no entrar en el bucle negativo de emociones negativas donde no va a estar la felicidad. Cuando yo me sitúo desde una emoción más elevada, gratitud, aceptación, amor, alegría, felicidad, puedo atraer las cosas buenas a mi vida. En cambio, cuando yo estoy desde una emoción más baja, lo que hago es se repele todas las cosas buenas, porque estoy atrayendo más de lo mismo, que es de una vibración baja. Por lo tanto, no voy a ser feliz y no voy a traer lo que sí quiero. Desde ese estado no vas a tener nada. Entonces lo que tengo que hacer es pasarme el estado de gratitud. Ahora, último punto, ¿cómo me paso un estado de gratitud? ¿Cómo practico la gratitud? ¿Cómo se hace? ¿Qué acciones tengo que hacer? Sí, existen cosas que puedes hacer. Yo te voy a explicar las que yo utilicé, las que a mí me sirven, las que sigo utilizando, porque son las que me colocan en ese estado. Lo primero es escribir. Yo me levanto y lo primero que hago es escribir. Mi yo ideal es un ejercicio donde escribo cómo me gustaría hacer las cosas por las que estoy agradecida. Que mi trabajo, mi familia, mi casa, mi ropa, mi moto, que puedo entrenar, mi cuerpo, la salud, mi gimnasio, mi celular, mi carpeta, el mate que estoy tomando, el café, la comida, absolutamente todo, por más mínimo que parezca, pero cuando empiezas a enumerarlo, te vas a dar cuenta que son un montón de cosas y que hay mucha gente que no las tiene. Cuando vos ves todas las cosas que tenés, te sentís abundante, te sentís feliz, te sentís lleno, completo, pleno, porque tenés muchas cosas y sobre todo son las cosas que vivís día a día, cosas que no se compran con el dinero y cosas que otras personas no las tienen y que valen muchísimo, como la familia, como el amor de un hijo, como la salud, como trabajar de lo que sí querés. Entonces, lo primero que yo hago y que a mí me sirvió es escribir.
sentarme y escribir las cosas por las que estoy agradecida. Después hay otras herramientas que también las he utilizado, pero para mí la más importante y la más fuerte es escribir, porque a través de la escritura generas unas conexiones neuronales que no lo haces a través de la palabra, por ejemplo. Entonces, escribir las cosas por las que estés agradecida al principio y al final del día. 3. Empezar con 3. No te digo que te escribas un cuaderno, una hoja entera. Empezar con 3 cosas por las cuales estés agradecida. Escribir al principio del día, escribir al final del día, y vas a ver cómo te cambia el estado y el foco. Dejar de poner el foco y el enfoque en lo que te falta, en ese problema que tenés, en esa situación que te genera estrés, y ponerlo en lo que sí tenés y te saca de ese mal estado. La meditación, vienen meditaciones que son de gratitud. Vienen audios que son de gratitud, en donde te los pones ahí en YouTube y la persona empieza a hablar y a emitir afirmaciones de gratitud. Y también mentalmente me pasó cuando voy en la moto hacia el trabajo, cuando me estoy bañando, de empezar a hablar con Dios o con la vida, con lo que vos creas, y agradecer. Dios, te agradezco por otro día más, te agradezco por mi salud, por mi cuerpo, por mi familia, por mi hija, por mi trabajo, por los medios que tengo, por la comida, por todo. Empezás a repetirlo, empezás a exteriorizar todas las cosas por las que estés agradecido. Estas acciones son las que yo he aplicado y las que me han servido para poder salir de esos estados negativos y entrar en un estado de gratitud. ¿Cuántas veces? Cuantas más las haga mejor. Yo lo hago todos los días cuando me levanto, me coloco inmediatamente en ese estado de gratitud para que pueda seguir atrayendo más de lo mismo, para que pueda afrontar las situaciones, los conflictos en el día de otra manera y no desde la queja, desde la preocupación, desde el estrés y demás. Bien, así que bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan. Suscríbanse al canal para que les pueda llegar más información sobre los videos que subo y para que esta información también les llegue a otras personas que les puedan servir. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué dudas tienen, consultas, si les puedo ayudar de manera más específica. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.